Hola, muy buenas tardes. Quiero hacerles una psicoeducación sobre el estrés para que tomen conciencia, para que lo tengan presente, cómo el estrés perjudica nuestra salud mental y física. El estrés es un conjunto de respuestas automáticas que nuestro cuerpo produce de forma natural ante situaciones que se entienden como amenazantes y ante las cuales la reacción más inmediata es situarnos en un estado de alerta para la sobrevivencia. Pero también es un estado producido por la falta de adaptación ante una situación que nos sobrepasa. No siempre es fácil darnos cuenta de que estamos sufriendo las consecuencias del estrés. Por ejemplo, situaciones que nos sobrepasan, la pérdida de un trabajo, el nacimiento de un hijo, las separaciones, los duelos, enfermedades, situaciones como la que estamos viviendo con el coronavirus, que es de mucha incertidumbre, etc. Cuando los episodios estresantes no se solucionan y suceden regularmente, hacen que nuestro cuerpo se encuentre en un constante estado de alerta que puede contribuir directa o indirectamente a generar desórdenes generales o específicos del cuerpo y de la mente, porque hay exceso de cortisol, estamos hiperalerta. Lo que sucede es que ese continuo estado de alerta produce un aumento de la tasa de desgaste fisiológico me refiero del cuerpo. Como consecuencia aparece la fatiga, el daño físico, de manera que nuestro cuerpo puede llegar a verse seriamente afectado en su capacidad para recuperarse y defenderse frente a una fase de agotamiento. Nos agotamos, nos cansamos porque el cuerpo se desgasta por el exceso de cortisol y el estar hiperalerta. Desde un punto fisiológico, que tiene que ver con lo orgánico, cómo reacciona, el resultado de este proceso es prepararnos para huir o atacar frente a una situación real de miedo, de peligro, Y en esta reacción se ven involucrados casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el sistema circulatorio, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. Se dan cuenta que todo el cuerpo, mente y cuerpo están implicados en el estrés. Lo primero que sucede cuando padecemos una situación estresante es que nuestro cerebro inmediatamente se pone en guardia, preparando el cuerpo para defenderse. Y esto hace que inmediatamente el sistema nervioso automático entre en acción liberando hormonas para activar los sentidos y acelerar el pulso, variar el ritmo respiratorio y tensar la musculatura. A partir de ahí nuestro cuerpo está preparado para atacar o defenderse y someterse o huir. Esto muchas veces genera las crisis de pánico producto de las tensiones, las preocupaciones, etc., sin que exista un miedo real. Los síntomas del estrés en la parte física puede producir dolor de cabeza, palpitaciones, contracciones musculares, problemas del sueño, dolor de espalda, de cuello, de cuerpo, palpitaciones, respiración acelerada, etc. En la parte emocional puede generar ansiedad, miedo, irritabilidad, cambios de estado de ánimo, pasar de un estado de ánimo contento al llanto, etc. En la parte del control de los pensamientos puede haber pérdida de memoria, falta de concentración, un miedo desmesurado al fracaso, inseguridades, pensamientos repetitivos, dificultades para tomar decisiones y la planificación del futuro y otras. Y en cambios conductuales puede aumentar o disminuir el apetito, aumentar o disminuir el sueño, desarrollar comportamientos más impulsivos, llantos, gritos, poca tolerancia, risas nerviosas, aumento de la ingesta o consumo de alcohol, aumento del consumo del tabaco, aumento de la alimentación o aumento del café, entre otros. Las consecuencias y trastornos derivados del estrés en estados transitorios afectan las emociones como el miedo, la rabia, la ira, la frustración, los celos, el odio, la impaciencia, la irritabilidad, etc. Las reacciones suelen ser, por ejemplo, físicamente tensiones motoras, como temblores, sacudidas de nuestro cuerpo, dolores musculares, inquietudes, como dije anteriormente. En otro aspecto, la hiperactividad del sistema nervioso automático es el que va a producir, como les explicaba, las palpitaciones, aumento en la frecuencia cardíaca,
sudoración, frialdad en las manos, hormigueos. Y el tercero, estado de alerta, que es sentirse al límite de la angustia y exageración en las respuestas de sobresalto. Cuando hay estrés permanentes, continua exposición a una situación estresante puede producir ácido estomacal. Hay muchas personas que me escriben que sufren de acidez, que han visto médicos que hacen todos los cambios de alimentación, pero puede ser producto del estrés, llegando muchas veces a gatillar una úlcera estomacal y de generar contracciones en arterias lesionadas y causar una angina de pecho o un paro cardíaco debido al aumento de la presión. O sea, para que ustedes se vayan dando cuenta de lo importante que es controlar el estrés. El estrés influye también en el apetito de la persona, que puede sufrir variaciones en su peso corporal. La permanencia continua en estado de estrés puede generar u originar directa o indirectamente problemas a nuestra salud, tales como enfermedades cardiovasculares, migrañas, que son dolores de cabeza, pérdida del cuero cabelludo, diabetes, impotencia, tics nerviosos, dolores lumbares, asma, sarpullidos, alergias, desarreglos menstruales, diarreas, trastornos en el estado de ánimo, etc. Y por último, en la influencia del estrés en los trastornos del ánimo, también provoca el estrés trastornos del ánimo. El problema que genera sufrir estados estresantes transitorios es que en cada uno de los episodios nuestro organismo produce una serie de sustancias que repercuten en el buen funcionamiento de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, entendiendo que la serotonina es un neurotransmisor muy importante para nuestra salud mental porque tiene que ver con el estado de ánimo. Las respuestas afectivas normales llevan a cabo una importante labor en las funciones biológicas. Algunas de estas respuestas afectivas podrían ser la euforia, la alegría, el placer, la ansiedad, la desilusión, la tristeza, la pena, la depresión, etc. Y estas tres respuestas son, primero, la depresión, que se puede gatillar por el estrés, la euforia, que es la sensación de maníaco, de estar arriba de la pelota, contento, y la ansiedad, que ustedes muchas veces escriben y dicen estoy muy ansiosa, que es producto del estrés. Y enfermedades generadas podríamos clasificarlas por el estrés de la siguiente manera. Produce depresión, trastorno de ansiedad y sus manifestaciones, crisis de angustia, crisis de pánico, trastornos por estrés postraumáticos, crisis de ansiedad generalizada y trastornos, en algunos casos, obsesivos, compulsivos y otros. Este es el episodio número 1 y mañana les mando otra psicoeducación, pero con los tips cómo podemos manejar el estrés. Me gustaría que tomaran lápiz y papel y anotaran todo lo que les puse para que empezaran a tomar conciencia y a manejar los pensamientos y su salud tanto física como mental. Un abrazo gigante.